Hola, Ro. Hola, hola. Buen día. Anda, ahí está Cele. Bien. Ahí te sumo. A compartir un poquito el tema de los lácteos y todo lo que hay ahí como... eh, Ah, ay. Hola, Cele. Hola, hermosa. bien, vos, Bien. Sí, acá, contenta de este nuevo encuentro. estudiando anoche un poquito ahí, repasando. Sí, Así porque que, aparte como siempre hay tanto para compartir que bueno, es como sintetizar y centrarnos en por ahí lo más relevante, ¿no? De esta temática. es lo que vos querés transmitir, lo que yo quiero transmitir, y a eso, ser concisa, clara y bueno, Exacto. La idea es que quede un mensaje que yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de estos encuentros? Es que podamos poner luz a cuestiones y principalmente en este caso en particular con los lácteos que han sido como el tema de la creencia de haber eh, sostenido durante tantos años que son indispensables y saludables. Entonces, como algo que la gente lo asimiló como parte de su dieta y qué hago sin los lácteos, ¿no? Y empezar a comprender que no es tan así y bueno, simplemente tomar la conciencia para entender que tampoco es que es algo ni bueno ni malo, sino que no es eso que se ha sostenido durante tanto tiempo, tan así como lo vemos, sino que también tiene sus contraindicaciones y un montón de cuestiones que es lo que vamos hoy bueno, a revelar. Y después, con la verdad, cada uno elija y vea, ¿sí? Qué exacto. tipo de alimento incorporar y cómo nutrirse, pero sí también entender esto, que mucho se sostiene por la creencia que se ha sostenido, del mito, ¿no? Detrás de los lácteos, como algo muy noble o necesario, indispensable, y en realidad la gente no conoce que no es tan así. ¿Sí? Entonces empezar a poner esto en, decir, brindar esta información para que la gente también lo pueda ir integrando y a la hora de elegir su alimentación. Así como venimos con todo lo otro, vamos a hoy Claro, darle ese lugarcito a los riquísimos y amorosos sí, lácteos que la idea también. tampoco es poner en el centro a un grupo de alimentos, ni tampoco en el barro a otros, simplemente lo que compartimos es información con conciencia, con estudio, con responsabilidad, para que esa información le llegue a más gente. Hay un montón de gente que también está haciendo esto y bueno, nosotras, nuestra semillita, y que con información uno puede elegir, la información es poder, entonces podemos discernir y elegir en conciencia. Así que también Exacto, el encuentro. conocimiento nos será libre, así que es importante entender que, bueno, que es parte del camino de poder tener esa libertad y que solo la podemos conseguir cuando sabemos, cuando entendemos, cuando comprendemos. Si no, es como que estamos siguiendo a lo que nos imponen o a lo que nos muestran a la hora, ¿no? A lo En que está realidad, ahí. exacto, ese el paradigma establecido, que es un modelo que no se cuestiona, que solamente se sigue, se va, porque es así. No hay un cuestionamiento hacia eso. Entonces, bueno, desde acá queremos fomentar ese cuestionamiento y con información, obviamente. Bueno, ¿tenés ganas de arrancar?
Seguí vos, Bueno, o como quieras. puedo arrancar y eh, la seguís. A mí lo que más me llama, le comenté a mi abuela, por ejemplo, ¿no? De que íbamos a hacer este vivo. Y lo que hoy en realidad estamos consumiendo como lácteos, lo que quiero traer acá es un ultraprocesado. Bien, lo que antes se conocía como la leche de vaca, tan beneficioso, un alimento vivo, porque es un alimento que pasa de la vaca al ternero, con un montón de bacterias, levaduras, bueno, con un montón de vida, ya hoy no es así. ¿Sí? Hoy por ahí tenemos que conseguir, tratar de buscarla a esa leche, pero la industria bien, se ha encargado de, obviamente, que una leche dure más de un año en una góndola sin refrigeración. Eso es porque la someten a un proceso que se llama ultra alta temperatura, que es el sometimiento del a calor a más de 120 grados por segundos. Ahí destruye prácticamente toda la vida que puede tener ese alimento. Sumado a que le hacen otro proceso, que es la homogeneización, que es compresión, es un tratamiento que se le hace con presión para que se vuelva más blanca y más atractiva. Bien, ni hablemos después que, bueno, todo el tratamiento de las vacas, que es bastante doloroso, es muy cruel, si nos ponemos a hablar, que antes, bueno, mi abuela en este que le contesta de este vivo, ella iba en la vaca en el campo comiendo pasto, que es el alimento fisiológico para ella, al sol, en una pradera, y ordeñaban la ubre ahí, la teta, para obtener esa leche. Hoy sabemos que eso no ocurre, entonces hay un montón de cuestiones más allá de aislar, ¿no? La sustancia que serían los lácteos, que es lo que tratamos hoy, hay un montón de implicancias que están relacionadas al, al consumo, ¿no? Que es el tratamiento de los animales, que le dan cereales, que no es apto para su fisiología. Entonces, todo eso va pasando a esa leche, ¿bien? Pasando como para ordenar, no es lo mismo lo que es industrializado. Lo que es industrializado va a llevar todo un procesamiento que va a modificar, ¿sí?, al alimento, ya de por sí. A mí me gustaría también agregar, ya que arrancaste con leche, para entender, porque mucha gente cree que la leche es sumamente indispensable para el crecimiento, para fortalecer los huesos, para la obtención del calcio. Entonces mucho tabú con el tema de si consumo o no consumo, y si no consumo leche, ¿qué pasa? Entonces hay que por ahí ir comprendiendo que en realidad la leche, sí, que tiene un montón de nutrientes, digamos, de por sí, como decís vos, viva y natural, sin procesamiento, y que es sumamente, tiene todo lo que uno necesita, pero en el momento que uno es lactante, ¿sí? Nosotros, desde lo que es la biología, yéndolo al origen, a lo primitivo, cuando uno nace, claramente necesita lactar, ¿sí? Porque se nutre de esa leche, tiene todo. Nosotros, obviamente, la leche que más nos nutre es la leche materna. Entonces, obviamente que está con todo lo que necesita el humano para poder desarrollarse. Y obviamente la vaca con el ternero, y así cada uno con su leche, ¿no? Entonces cada leche es diferente, no es lo mismo la leche de vaca que la leche materna. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque la leche vacuna nos tiene caseína, ¿sí?, que tiene caseína A1, ¿sí?, que al nosotros digerirla, a esa caseína, nos hace mal, ¿sí? Genera todo lo que es procesos proinflamatorios, ¿sí?, en nosotros, ¿sí? Y principalmente, ¿sí?, cuando nosotros empezamos ya a desarrollar lo que es la dentadura, porque nosotros lactamos hasta el momento que desarrollamos los dientes. ¿Qué ocurre luego? Se va perdiendo
lo que es la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, ¿sí? Entonces, eso es completamente natural, porque biológicamente dice, bueno, nosotros ya no necesitamos ahora la lactasa porque ya pasamos la etapa de lactantes. Entonces ahora que tenemos dientes, vamos a comer otras cosas, ¿sí? Entonces, en teoría, digamos, biológicamente, ¿sí? En realidad no es un alimento que sea indispensable solo al momento de la lactación, después, o sea, de la lactancia. Después de ahí en adelante, ya uno incorpora esos mismos nutrientes a través de otros alimentos. Entonces, al perderse la capacidad de digerir, ¿sí? Esa lactosa, ¿sí? También empieza a ocurrir que para el cuerpo sea, y al estar tomando inclusive leche de vaca, que no es justamente la que tiene, no es la misma que nos nutre a nosotros, como decía, tiene caseína A1, que no es algo que es fácil de digerir para nosotros, entonces genera todos los procesos proinflamatorios. Entonces, es importante comprender que muchos años se estuvo sosteniendo el hecho de que es una fuente indispensable, pero que en realidad es solamente indispensable en esa etapa de la vida. Que luego, ¿sí? Uno incorpora los nutrientes desde otros lugares, ¿sí? Entonces eso, para por ahí inclusive comprender que es mucho más beneficioso y noble para nosotros digerir una leche de cabra y una leche de oveja, por ejemplo, que tienen caseína A2 y que justamente es más similar para nosotros, a lo humano, digamos, y es más fácil de asimilar que la leche vacuna, ¿sí? Más allá inclusive del procesamiento industrial, porque sumado a esto lo que vos compartiste recién, que un procesado, un ultraprocesado, pasa por esa transformación en donde pierde todos los nutrientes y donde ya ahí pasa a tener todo adicional, ¿sí? Que bueno, ahí es donde entramos en lo más nocivo todavía, ¿sí? Todos los derivados y aditivos, Si que vemos para el que no vio los videos anteriores se los recomendamos, los de ultraprocesados también, que son incorporados y que son totalmente nocivos, ¿sí? Para nuestra salud, ¿sí? Así que bueno, ahí te corté, pero ahora, dale vos. no, es cierto, porque esa lactasa es la enzima que que permite cortar esa cadena gigante de lactosa, ¿no? Que es una molécula muy grande, entonces la corta para que la haga Correcto. digestible. Cuando nosotros dejamos de amamantar, no se pierde esa lactasa, ya nuestra madre no nos pasa más, entonces ¿cómo lo digiere? Lo fermenta, bien, para romper las bacterias que hacen, bueno, vamos a fermentarlo. Y ahí es que surge esto de que mucha gente es intolerante a, eh, a la lactosa, bien, que en realidad son evolucionados. Una compañera me dijo, la gente intolerante a la lactosa es evolucionada, me dice, a nivel intestinal, y sí tiene razón, porque no No, está... es que en realidad biológicamente deberíamos ser todos intolerantes a la lactosa, Claro, ¿sí? En realidad están como en sincronía, ¿no? Con su biología, más bien. No están, no son, somos nosotros en tal caso los que andamos. claro, Por lo menos no exacto. tengo También que si nosotros vemos un envase de leche, vemos atrás y es estabilizantes, aglutinantes, y vos decís, pero esto, vitaminas, o sea, es como, ¿para qué estoy comiendo? O sea, una sociedad anónima me estoy comiendo en vez de una leche, ¿no? Que por ahí creemos que esto, ¿no? Que es indispensable. Y en realidad las fuentes de calcio las podemos encontrar en verduras, de hojas verdes, en los coles, semillas, frutos secos, ¿bien? Y también, por ejemplo, un paradigma que está muy establecido es que la leche es alcalinizante, ¿bien? Que se da para la acidez y demás,
Pero hoy con todos esos procesamientos que se le hace a la leche, en realidad lo que termina siendo es un ladrón del calcio y acidifica nuestro cuerpo. Bien, ¿qué significa? Nuestro pH, nuestro cuerpo tiene un pH más o menos eh, alcalino, más o menos 7,3, 7,5, y con nuestros hábitos nosotros vamos, o sea, el cuerpo naturalmente, por su sabiduría, ya compensa este pH, ¿bien? Con el efecto Buffet, el efecto tampón, que se conoce, es algo natural. Pero ya cuando excedemos, cuando ya nuestros hábitos son nocivos a nuestro cuerpo, ya no, el cuerpo no puede regular esa acidez naturalmente, entonces lo que hace empieza a tomar, a robar, por así decirlo, calcio de otros lugares para generar ese pH, para mantener nuestro cuerpo en un pH alcalino. ¿Y de dónde lo toman? Huesos. Bien, roba el calcio de los huesos porque nuestro cuerpo no puede vivir en un pH ácido. ¿Sí? La famosa acidosis que se conoce y demás. Y ahí De es donde, hecho, o las caries también, las caries son un gran problema del cuerpo ácido, de un cuerpo que está pidiendo una alcalinización. Te dejo, Vane, hablar. sí, no, que esto que mencionabas vos, que de hecho hay un montón de estudios. De hecho, se hizo un estudio que fue durante un seguimiento durante 20 años, ¿sí? de 40.000 humanos, y que, bueno, con distintas proporciones de consumo de leche, ¿sí? Vacuna, y para estos estudios eran para ver qué riesgo tenía, ¿sí? En determinadas cuestiones de la salud física, ¿sí? Y lo que pudieron evaluar, ¿sí? Que justamente las personas que consumían 3 vasos de leche por día, ¿sí? Eran o sea, los que mayor consumo de leche tenían, ¿sí? De esos estudios, lo que tenían eran mayor riesgo de osteoporosis, ¿sí? Mayor riesgo de enfermedades crónicas, mayor riesgo de inflamación, mayor riesgo de tendencia de hígado graso, mayor riesgo de cáncer. De hecho, se estudió mucho lo que es el cáncer de próstata y de mamas y demás. Digamos, como que a las personas que tienen algún tema de conflictos hormonales también. Entonces, empezaron a evaluar que inclusive algo que se consideraba como bueno para los huesos terminó siendo también muy estudiado y evaluado para considerar que no, que por el contrario. ¿Sí? Entonces es importante esto. Ahora, ¿qué quiere decir? No tengo que consumir leche, no tengo que... En realidad hay que ser consciente de que por ahí el consumo diario y en alta cantidad, ¿sí? No es tan saludable como se consideraba. Ahora, ¿me tomo un vaso de leche? No, no, claro que no. O sea, siempre como llevémoslo a la conciencia y no a lo extremista, ¿sí? Y de hecho, si yo quiero por ahí una leche que sea más noble y más fácil de digerir, elegir, por ejemplo, una leche de cabra, ¿sí? Que va a ser mucho más beneficiosa que esa leche vacuna, ¿sí? Entonces, hay que ir comprendiendo que esto es para tomar conciencia y también entender, ¿sí? Que hubo mucha cuestión, por ahí en la leche principalmente, en decir, bueno, este alimento tiene que estar sí o sí para tal cosa, para el crecimiento, para el fortalecimiento, para los huesos. Y en realidad, ¿sí? Hoy día, ¿sí? Ya se sabe que no es tan así, ¿sí? Entonces, y esto también principalmente para considerarlo, porque yo lo que veo mucho también es que es un alimento que es como que se le da a los niños principalmente, y como que está el mito ahí como en los niños para su desarrollo y su crecimiento. Y entonces es ir entendiendo que hay otras maneras, ¿sí? De tener todos esos nutrientes y que son mucho mejor a la hora de digerir, ¿sí? Por nuestro cuerpo, ¿sí?
¿sí? Entonces hay que empezar a como abrir, a investigar, a profundizar, porque también es lo que cada uno en su cuerpo tolera, ¿viste? Que recién decíamos, hay gente que es intolerante y hay un alto porcentaje y eso sería lo lógico, pero hay gente que no. Entonces ir también viendo cada uno desde su cuerpo. Y otra cosa que es importante comprender, que este tipo, a la hora de alimentarnos de cualquier cosa, considero que nosotros tenemos que pensar no solamente en una alimentación, sino también en nutrir a nuestras bacterias intestinales, ¿sí? Que son ellas las que también en quienes tenemos que pensar qué flora es la que queremos predominar, qué flora es la que nos beneficia, ¿sí? Que es la que va a sostener todo. Entonces también considerar que la leche en alto consumo, también, por esto que mencionabas vos, que hace ese proceso de fermentación, lo que va a hacer es que predomine una flora bacteriana fermentadora, ¿sí? Entonces eso hace que crezca y prolifere ese tipo de bacterias. Entonces, en un montón de cuestiones, digamos que así que abrimos acá el abanico con la leche nomás, que todavía no entramos, pero bueno, igual la leche es quien tiene más tabú, ¿no? Después, digamos, justamente, por ejemplo, un yogur o un queso, en comparación con la leche, es mucho mejor a la hora de consumirlo porque como llevan ese proceso de fermentación, esas bacterias ya están degradando esa lactosa, entonces ya viene con menos lactosa ese producto. También, El problema es el industrializado, ¿no? El ultraprocesado, ¿sí? Que ahí está el punto, que en realidad si fuera algo de elegir o que sea dentro de lo más noble y saludable, es mejor lo fermentado, más también considerar que tenemos el tema de la industria, que, bueno, el agregado de azúcar, el agregado de colorantes, el agregado de estabilizantes, y todo lo que se introduce en el alimento, sí, que claramente es contraproducente bueno, para nuestra salud en general, ya que son claro, tóxicos. Sí. a mí lo que, por ejemplo, ya que hablaste de los fermentados, un gran, por ahí no se puede conseguir leche de cabra o de oveja, ¿no? No es tan habitual. Ya cada, pero bueno, no es lo cotidiano, no lo ves. Una manera de consumir leche, por ejemplo, y que sea mucho más amable, es fermentarla con nódulos de kefir de leche. Yo tengo amo, o sea, la verdad que a mí me ha cambiado también eso porque los tengo en la heladera, son unos nódulos que se llaman, bueno, nódulos o tíbicos, se los conoce, unas bolitas. Contale a la gente que no sepa qué es el kefir y los nódulos, como para que vayan conociendo también. Es un fermento que son unas bolitas de gel, no se sabe muy bien el origen, algunos China, otros de Europa del Este, no se sabe muy bien, pero bueno, esos nódulos con el agregado de azúcar o la leche como ya tiene su azúcar propia, directamente comienzan a fermentarlo, ¿no? ¿Y qué pasa en un proceso de fermentación? Se transforma. Bien, entonces nuestro sistema digestivo, agradecido, no tiene que invertir tanta energía, y estos nodulitos directamente, yo en mi caso pongo un litro de leche, mi caja, es así, lo digo, pongo mis nódulos de kéfir y los dejas 2, 3 días y se hace como una ricota arriba. Bien, se separan los nódulos. Eso después vos te lo consumís y te cae completamente distinto. Eso es una muy buena manera, si por ejemplo no queremos, no sabemos qué alternativa usar, o yogur. Bien, también el yogur, agarro esa leche, compro un yogurcito que no, hay una marca que es bastante noble y amable porque no tiene, son bacterias nada más, no tiene azúcar ni nada, entonces hacemos el yogur. Se calienta hasta 45, 50 grados,
se deja que se baje la temperatura y ahí se agrega el yogur y se lo envuelve en muchas mantas y va al horno o al microondas, a algún lugar que, que contenga ese calor. Y al otro día vamos a ver que tenemos un yogur. Y es un fermentado que mejora la calidad nutricional y va a mejorar nuestra digestión. Y otra cosa que se puede hacer, que ahora está muy de moda, las leches vegetales, ¿no? Las bebidas vegetales marca not milk, not papá. Ojo, porque también son ultraprocesados, ¿sí? Lo mejor es hacer nosotros esas bebidas con semillas, con coco rallado, con castañas de cajú, se pueden, lo ideal, ¿cómo se hacen? Se hidratan 8, 10 horas, 12 horas, se descarta esa agua de remojo, se pone en la licuadora con un poco de agua y se licúa y después se filtra. Bien, se hace presión y se tiene una bebida vegetal completamente digerible. Pero porque también está muy de moda, o sea, hoy están esas leches que son ultraprocesadas, son carísimas y están la misma, ¿bien? Entonces yo también quiero recalcar eso, eh, que es importante. Hay otras variantes, podemos fermentados y Y, bebidas vegetales. y si se consume bebida vegetal igualmente, digamos lo que es la ultraprocesada, también elegir la de coco y la de almendras, que dentro de todo son las que van a tener mayores beneficios a la hora de elegirla. Y que no tenga azúcar agregada, porque hay harina, hay leche vegetal ultraprocesada que tiene agregado de azúcar y hay otra que no. Entonces cuando vos te fijas elegís la que no tenga agregado de azúcar, porque en fin lo que nosotros tenemos que ir como tratando de regular y tomar conciencia de esto. Para el que no vio los vivos anteriores, les recomendamos que vayan a mirar ahí, es el consumo de azúcar y bueno, entender que eso es lo que empieza a generar un montón de cuestiones a nivel metabólico y obviamente a nivel de nuestra salud física, ¿sí? Así como también vimos, bueno, el tema de las cuestiones de adicción y demás que generan ese tipo de consumos, entonces que claramente no solamente no son saludables, sino que también lo que hacen es generar como una necesidad de seguir consumiendo. Entonces, la opción más noble es la que vos trajiste, pero en el caso de no tengo tiempo, no sé, no lo conozco, bueno, elijo una leche vegetal y en lo posible me fijo que no tenga agregado de azúcar, que esa va a ser la más noble, digamos, a la hora de consumir. En un punto, igual ya con todo lo que venimos compartiendo, podemos ir entendiendo que no es un alimento indispensable, ¿sí? Que como ya poder entender que no es ni indispensable, ni necesario, ni tan saludable. Entonces, podemos reducir su consumo, ¿sí? Es como decir, bueno, ya no que no sea algo como tan ley de todos los días, me tomo mi vasito de leche, creyendo que eso es algo saludable, cuando en realidad no es un hábito que esté favoreciendo, sino por el contrario, ¿sí? Entonces, ¿hay que erradicarla? No, puedo, si realmente me gusta y no percibo ningún síntoma de intolerancia, porque a veces uno percibe intolerancia y no sabe qué es la leche, piensa que es otra cosa, ¿sí? Entonces, evalúe, obviamente, con su médico, con su nutricionista también, ver y descubrir si eso realmente no me está generando ninguna intolerancia y reducir su consumo. Y a la hora de elegir claramente que todo lo que es ultraprocesado no. Entonces, ¿qué decimos? Yogur ultraprocesado tiene agregado de colorantes, estabilizantes, tiene agregado de azúcares, no tiene fruta, ya todo eso lo comentábamos un poco en el vivo de ultraprocesados, entonces claramente
eso que uno dice, le voy a dar un yogurcito bebible a mi niño para darle total fortaleza. No, es todo lo contrario. Eso es lo que más me interesa que se comprenda, ¿sí? Que no es el problema el lácteo y los derivados, sino el tema es el ultraprocesado, ¿sí? Que eso no es un dato menor y que se lo estamos dando a los niños, ¿sí? Creyendo que es parte de algo que nutre y que va a dar como crecimiento, fortalecimiento a esos niños. Entonces, entender que si yo le voy a dar lácteos, que sean elegir, digamos, lo más noble, que no sea ultraprocesado, o sea, tratar de elegir algo madurado, algo de campo, algo artesanal, algo más conectado, que no tenga todo ese procesamiento y toda esa mezcolanza de claramente aditivos que son completamente nocivos, ¿sí? Y principalmente eso que tiene color, porque es lo que le ponen justamente para el atractivo para los niños y es justamente lo que en otros países del mundo está prohibido hace muchos años, ¿sí? Ya, por una cuestión de lo que implica eso en la salud. Entonces es importante que estas cosas se entiendan, que no es solamente porque tenga azúcar y engorde, porque la gente asume al azúcar y a la grasa como algo, o engorda, o el colesterol, o la presión. No, en realidad implican en muchos otros procesos y en otras enfermedades. ¿Sí? Sí, además ¿Va? que cuando creemos que llevamos un yogurcito de frutilla, después a la semana de vainilla, en realidad nos estamos llevando la misma mezcla de componentes Con un químicos saborizante. con colores distintos, o sea, entonces volvemos a lo mismo, hacer un yogur casero no lleva más de media hora, te puedo decir, porque el proceso de la fermentación lo hacen las bacterias, es calentar esa leche, poner el inóculo y dejarlo, y ya ahí estás obteniendo un alimento real. Si podés obtener una leche de campo mucho mejor, si no, bueno, mejor que ese yogurcito va a ser. Además, esa mezcla de colorantes y todo, que lo hablamos el vivo anterior, genera alteraciones en el sistema nervioso, sobre todo de los más pequeños, hiperactividad, bien, caries, bueno, mucho ansiedad, así que Y déjame agregar que la lactasa, que es lo que tiene la leche, le seguían dando a la leche, la lactasa es uno de los azúcares más adictivos de todos, que ya mencionábamos que en el video anterior profundizamos un poco más en esto, que generan adicción. Bueno, la lactasa es uno de los más adictivos, ¿sí? De todos estos azúcares. Entonces, imagínense que eso lo que hace no solamente generar la necesidad, que vayamos perdiendo esa capacidad de decir, bueno, la saciedad, ¿sí? De decir, bueno, hasta acá como, de sentir esa saciedad, sino que también hace que uno empiece a necesitar de eso y ya buscar compensar otras cuestiones, ¿sí? Que me proporcionan esto. Y imagínate eso que se empieza a desarrollar en los niños, ¿sí? Entonces después claramente eso es mucho más difícil gestionar cuando yo ya me hago, ¿sí? De esa rutina, ¿no? Y de ese hábito y de esa adicción. Entonces también hay que comprender que no es un dato menor que más allá si es procesado o no, el hecho de que la lactasa, ¿sí? Es un azúcar y es uno que se ha demostrado que es uno de los más que generan mayor adicción también. Así es, que es importante también, porque después uno no toma estos recaudos, yo lo entiendo porque no conoce, no se conoce toda esta información, ¿sí? Entonces está bueno tomarlo, no para negativizar ni para temer, sino para decir, mira, hay un montón de cosas que es importante a la hora de nutrirnos y tener en cuenta, porque, bueno, uno no está al tanto, ¿no? Entonces decir, bueno, esto voy a pensar si el yogurcito al niño o la leche a sí, que la además hora de azúcar, beberla, porque no, ¿eh? y además le agregan azúcar, o sea, le preparan Además, una y lechita chocolate, con la, como el ingrediente principal, ahí dije la marca, ay, nos van a ver.
con la, bueno, con el paquete ese de chocolinas, no sé, el ingrediente principal es azúcar. Y le agregamos azúcar además porque no está lo suficientemente dulce, pero hay un montón de azúcar encubierto ahí, Y un los explot. cereales. Tenemos los cereales transgénicos que, pum, también ni hablemos, es un montón. Es un Sí. montón. Mucho. Eh, Sí, entonces ir comprendiendo bueno, de que son cuestiones, es decir, bueno, ya basta de seguir romantizando y creyendo que es un alimento indispensable y saludable, porque eso sí que no. Ahora, lo tengo que erradicar y sacar por completo, tampoco, en realidad es entender qué es eso, como para tomar recaudo de decir, hay otras maneras de incorporar esos nutrientes y que sean más nobles a la hora de que no genere efectos a largo plazo a nivel de salud física. Entonces es importante decir, bueno, ok, está bien que está mal que consuma un yogurcito ultraprocesado una vez cada tanto, no. ¿Sí? El tema es que no sea algo como la dieta diaria. ¿Sí? claro. Entonces es como decir, bueno, reduzco el consumo de eso sabiendo ahora que en realidad no es tan noble cuando viene de esa procedencia. ¿Sí? Exacto. Y ahí iba a decir algo, se me fue, lo de los quesos, que también, bueno, tienen ese procesamiento que los hace más digeribles, pero saber que también con semillas se pueden hacer unos quesitos, que también no, muchas veces me han dicho, ay, pero ¿por qué queso de girasol si no es queso? Eso, Bueno, girasol, sí, qué riquísimo. o leche de coco si no es leche, bebida vegetal. También eh, se le da ese nombre para que nos haga alusión a lo, o sea, nos dé una idea en lo que lo podemos utilizar en realidad. Es más que nada por eso, porque me ha pasado de que mucha gente por ahí como que se pone ahí como que le molesta o que se le genera incomodidad que le digan eso y es, bueno, es para darnos una idea simplemente, porque es algo nuevo, es algo que se está incorporando, entonces darnos una idea en dónde lo podemos utilizar. Yo no sé, amiga, alguna vez, ¿Cómo incorporarlo también? claro, no sé, el quesito de papa, que es la papa procesada con el agüita que se va licuando, eso derrite. Yo cuando lo hice no lo podía creer, era como, wow, y se lo puse a una pisita y era, esto es fabuloso, o sea, también cuando vas explorando y expandiendo tus horizontes, te das cuenta que comer es sabroso y se disfruta y podés comer de una manera completamente distinta al paradigma en el que estamos inmersos, ¿no? Que ya ahora está cambiando cada vez más, ¿no? Y acá quiero Ujú. traer que muchas veces también están los quesos veganos de las marcas esas, también son ultraprocesados, ¿sí? Así que lo Lee más noble, etiquetas, siempre. exacto, lo más noble es activar la soberanía en nuestra cocina y dejar remojar unas semillas, que nada, es poner agua, semillas, al otro día licuás con agua nueva y le podés poner un poquito de mandioca para que espese, lo cocinás y ya te queda un queso que lo podés cortar en porciones, ¿eh? Queda durito, con un poquito de mandioca, no es necesario un montón, y que las opciones están, es simplemente animarse a, a explorar, básicamente. Yo digo eso, a explorar cosas nuevas y de a poco, una cosa, para no como hablamos en el libro de la Paso que a hay mil, paso, tampoco es claro, hay mil, en la exploración ir también encontrando y siempre eso, también considerar esto de que a la hora de elegir, ver qué es lo que nos nutre a nosotros y qué es lo que también nutre a la microflora bacteriana, qué es aquella flora que yo quiero proliferar, qué es aquello que me beneficia y ir comprendiendo.
Entonces, que eso va a hacer que nosotros abramos y expandamos también a descubrir otras alternativas, entendiendo esto, que todo lo que sea ultra procesado, como lo mencionamos al principio, es lo que debemos reducir su consumo, porque tiene efectos que son nocivos, y entonces empezar a tomar conciencia de cómo ir haciendo esos reemplazos, que eso va a llevar a la exploración, como decís vos. Bueno, entonces, ¿cómo puedo reemplazar esto por cómo incorporo este nutriente, de dónde obtengo esto, y empezar a investigar y ver también que es acorde a cada uno en su situación, ¿no? Ya sea desde su rutina de vida a vida, desde lo que es accesible para cada persona y desde lo que también resulta, digamos, en su mayor gusto, ¿no? Que también sea un disfrute, como decíamos, que no sea, bueno, voy a dejar esto y voy a comer esto otro, o sea, entender Claro. que tiene que ser siempre desde el disfrute y desde la armonía, porque la idea es que no sea un estrés comer, ¿sí? Sino que se entienda que hay un montón de cuestiones que es necesario, ¿sí? Tener en cuenta, y que hay muchas creencias que se fueron sosteniendo durante muchos años, porque es, bueno, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y que uno viene repitiendo, y que al día de hoy, con los avances tecnológicos, con los estudios que se han hecho y todo lo que se ha profundizado en investigaciones por médicos, por instituciones y por gente que se dedica a justamente investigar, tenemos al día otra información, ¿sí?, con respecto a esto. Entonces, ir comprendiendo que quizás antes también las dinámicas eran diferentes, los procesamientos eran diferentes, y el día a día también de cómo vivíamos era diferente. Entonces hay que ir comprendiendo que eso es parte de la vida misma, ¿no? El movimiento, el cambio y la expansión, y que todo el tiempo estamos en ese pasaje de transformación en cualquier ámbito, y que es importante que si yo me quedo aferrado a lo que creo o a lo que sostuve durante ese tiempo, porque me enseñaron así, porque mis abuelos, porque ¿sí? Antes en el campo se elaboraba, ¿sí? En el campo se hacían el queso, se hacían su yogur, se hacían Es lo que todo me... lo que lo consumían y lo hacían, y no tenían el aditivo o el agregado de todos los aditivos y todo lo que tenemos hoy en la industria, ¿sí? Que son todos realmente con contraindicaciones, ¿sí? Y todos nocivos, ¿sí?, para la salud. Si bien están, como decíamos, graduados y lo que está en el alimento dice, bueno, hasta acá no es tóxico, ¿sí?, y hasta ahí se respeta, pero eso también se demostró que acumulado en el tiempo y sostenido en el tiempo, más incorporarlo de distintas fuentes de alimento, también termina siendo una complicación a largo plazo para nuestra salud. Por más que esté regulado en ese alimento, la sumatoria y el consumo generan, ¿sí?, complicaciones, y esto sí que ya está demostrado por un montón de estudios, ¿sí?, de los alimentos ultraprocesados en la salud, ¿no? Aumenta lo que habíamos dicho, el hígado graso, lo que son problemas de diabetes, lo que son problemas de hipertensión, lo que son problemas de ansiedad, depresión, todas las enfermedades crónicas, problemas hormonales, las enfermedades inflamatorias, ¿no? Esto que vimos, inclusive el riesgo de cáncer, ¿sí? Entonces, entender esto no es para tomar miedo, sino es para tomar recaudos, de decir, bueno, qué importancia ahora de tener una conciencia a la hora de elegir, ¿sí?, de qué me voy a nutrir y qué es lo que le voy a dar a mis hijos principalmente, Sí, ¿sí? Porque la educación a la hora de alimentar a nuestros hijos es nuestra, ¿sí?, responsabilidad. Entonces, entender de que está bueno el conocer también para poder generar
otra educación, y principalmente en ellos que son inofensivos, ¿no? Que no saben, ¿sí? Que están siendo guiados por los adultos, ¿sí? Que están a cargo. Entonces es importante tomar recaudo de estas cosas. Entonces, ¿son buenos, malos? En realidad es como decíamos, no hay ni bueno ni malo, simplemente hay que tomar conciencia y ya sí entender que no son ni indispensables, sino por el contrario, y que en realidad tampoco son tan saludables como se ha dicho. ¿Sí? Exacto. No mejora ni fortalece los huesos y tampoco es bueno para la acidez. No, un consumo diario en realidad lleva a restar salud, ¿sí? Y también esto, ¿no? Que de los ultraprocesados que acidifica el cuerpo, que es muy, muy importante este concepto, ¿no? Porque el cuerpo siempre tiene sistemas compensatorios y va a sacar de donde pueda minerales y ahí ataca huesos, ataca los dientes, bien, entonces eh, entender todo esto. Y mientras hablabas me acordé, claro, digo, mirá lo que será la leche, cómo está instalada, no tan en este paradigma que estamos, que hoy la industria tiene leche, sacó leche deslactosada. O sea, hoy vemos en la industria, o sea, y nadie entiende lo que es, o sea, no entendíamos lo que es la lactosa, por qué deslactosada, ¿no? Como, claro, para que los intolerantes puedan tomarla, pero en realidad es parte de lo mismo, ¿no? Le agregan enzimas para romper eso y sigue siendo un ultraprocesado que no es indispensable en nuestro día a día y que hay otras alternativas como ya las hemos nombrado en este rato que estuvimos charlando. Sí, sí. Y esto que muy pocas personas saben, de que en realidad el ser intolerante a la lactosa no es algo malo, sino que es algo biológico y completamente natural. ¿Sí? Porque nosotros, como habíamos dicho al principio, tenemos ese proceso cuando, o sea, cuando somos lactantes, tenemos ahí todo lo necesario para digerir esa lactosa, pero luego cuando se desarrollan los dientes, ya el cuerpo dice, ah, genial, no necesitamos ya ahora esta enzima porque ya no necesitamos alimentarnos y nutrirnos de leche, sino que vamos a poder consumir otros alimentos. Entonces, no es que es algo que, ay, soy intolerante a y es algo malo, sino que justamente es lo más normal, digamos, biológico. En realidad, Y bueno, claro, cuando se eh, desarrolla una patología, ¿no? Siempre la vida nos está dando la oportunidad de hacer esa actualización y hacernos responsable y hacer ese cambio, ¿no? Porque si siempre mirando el terreno interno y mirando nuestros hábitos, la enfermedad, si la podemos ver como una gran oportunidad para replantearnos todos nuestros hábitos, pensamientos, emociones, paz, vínculos, todo, es agradecernos realmente porque nos está invitando a hacernos responsables. Podríamos hacer un vivo hablando de esto. Ya se me... eh, ya sumar el próximo. Porque realmente creo que esta vez me encanta porque es sumamente importante. Yo cada vez que viene una persona a consulta en biodecodificación con un síntoma, siempre digo, el síntoma es muy buchón, le digo, porque claramente que cuando vos presentás un síntoma va a haber acá una historia y claro, la persona que desconoce no tiene esa asociación y es como vos decís, en realidad es una oportunidad para poder resignificar y dar un vuelco, ¿sí? De nuestra vida en distintos aspectos. ¿Sí? No es solo como siempre aclaramos, y está bueno sumarlo acá también nuevamente, no es solo la alimentación lo que es lo que entra por la boca, sino que también es todo, ¿sí? todo. El entorno, cómo yo interpreto mi vida, ¿no? Cómo me paro y me posiciono ahí, ¿sí? En ese lugar y entender que no estamos disociados, ¿sí? Nosotros no solo nos nutrimos de lo que comemos físicamente, sino que nos nutrimos de todo,
de lo que claro, consumimos como música, de lo que consumimos como amistades, como entorno, como trabajo, de todo lo que vamos experimentando realmente nos está nutriendo o desnutriendo, ¿sí? Y todo eso obviamente va a afectar. ¿Qué es incluso, lo que nos afecta? El estrés, ¿sí? Que justamente es eso, ¿no? De decir, bueno, y cuando hay ya sea por una alteración de pensamientos, por conflictos emocionales no resueltos, por la vida diaria que uno vive como en automático, sin sentido, sin detenerse, un montón de cuestiones, y sumarle la alimentación que acidifica, ¿sí? Entonces eso hace que, bueno, que todo eso sea como un ambiente favorable para que el cuerpo diga, bueno, pará, ¿sí? Y el exacto, síntoma siempre está revelando una historia, siempre está revelando, está queriendo que veamos algo. Entonces lo es re dejamos lindo para esto que me dijiste, lo vamos a profundizar. sí, Lo vamos a porque yo, y también esto, quiero agregar esto, podemos tener una alimentación de la más natural, la más real, todo, pero tenemos vínculos que nos enferman, toxicidad, apegos, podemos sentir apegos, miedos profundos, y en realidad todo sí, eso nos resta, ¿sí? O sea, la salud es una integración, es multidimensionales. Pasa que hoy estuvimos hablando del paradigma, ¿no? Y es el paradigma este que nos impuso la leche, como el alimento fuente propicia de calcio, también viene de la mano de este paradigma en donde se disocia la mente del cuerpo y donde nuestro cuerpo es piezas que están engranadas y donde se rompe una pieza, un órgano, entra el médico, lo arregla y nada, o sea, está disociado. Y hoy, por suerte, ya cada vez más médicos se están sumando a este nuevo paradigma holístico integral en donde se contempla todas las que facetas del ser humano. Y yo es te hermoso. diría que más que nuevo era el que estaba, el que En fuimos realidad perdiendo. sí, Es sí, mucho más antiguo que era, era, el convencional. Sí, es al revés, es mucho más antiguo, pero está. La única diferencia que tenemos ahora, quizás que el avance de la tecnología y los estudios, digamos, que pudieron llegar a ver cuestiones, ¿no? Que antes no podían ver o demostrar, ahora sí. Entonces es la única por ahí diferencia, pero en realidad son cositas que no son nuevas, también todo lo contrario. la sabiduría De hecho, es volver a ayudé a recordar que con el saber y con eso es recordar que somos naturaleza, que el estado natural del cuerpo es estar sano y un montón de cosas más que vamos a dejarlo para el otro vivo. y que la enfermedad justamente no es una falla de tu cuerpo, sino un desequilibrio, que hay que ir a buscar ese equilibrio en la integridad de todo lo que nos está mostrando ese síntoma, en todos los niveles. Así que bueno, entonces, solo para cerrar, porque creo que ya estamos, Ya sí, estamos. mirá, estamos casi por la hora. Eh, entonces, que quede, digamos, como en transparencia esto, ¿no? De la importancia de tomar conciencia de esto, ya sacar ese mito o esa creencia que está arraigada de que son indispensables y saludables este tipo de alimentos, principalmente lo que es la leche, que creo que es un tabú, ha sido un tabú, y la leche vacuna principalmente, y bueno, que puedan entender hoy que hay otros, obviamente, medios para obtener calcio y que inclusive obtenés mayor porcentaje de calcio, porque también mucha gente, entonces, ¿y ahora? ¿Y cómo el calcio? Y bueno, y todo lo que son semillas, todo lo que son legumbres, verduras, Ver tienen, hojas, ¿cómo? hojas verdes. Claro, que tienen, no solamente son ricos en calcio, sino también en otros minerales. También comprender que las proteínas, lo mismo, ¿sí? Que se obtienen de muchísimas fuentes, la vitamina D también, ¿sí? Inclusive que la leche muchas veces también, mucha gente como que estuvo siempre el tema de la descremada
y la leche entera, porque también estuvo mucho tiempo el tabú de que la otra era contraproducente para el colesterol y demás, y bueno, ya hay también estudios de que no, que tiene el porcentaje graso que es inclusive óptimo para nosotros, que las grasas saturadas tampoco es que son nocivas, son nocivas en exceso, ¿sí? Entonces hay que comprender que hay muchas cuestiones y que la leche descremada justamente sufre esa extracción de grasa y la vitamina D es grasa, entonces se quita un porcentaje también de esa vitamina para extraer la grasa. Entonces mucha gente elige la descremada porque es más saludable y es mucho mejor la entera. Como empezar a decir que hay un montón de cosas que claro, uno hace porque no conoce y también porque bueno, se ha inculcado ese hábito, porque hay que entender que también detrás de todo eso hay una empresa, hay un negocio, y bueno, ahí hay que ir un poquito más allá, que se beneficia claramente, ¿sí? Entonces, muchos negocios detrás de estas industrias. Entonces es importante ahora entender esto, ¿sí? No es indispensable y yo lo que sí sugiero, que lo tome y lo deje cada quien, porque desde mi perspectiva, que cuando estamos transitando algún proceso de enfermedad, ya sea enfermedad crónicas, algún tema hormonal o inclusive algún tema de huesos, ¿sí? Evitar el consumo, ¿sí? Evitar el consumo. Ahí Mismo los sí. resfríos, cuando tenemos gripes, resfríos, mocos, mucha tos, mucha mucosidad, eh, sacarlo de la dieta por un tiempo y van a ver la diferencia. Claro, cuando estamos transitando alguna enfermedad, ahí sí Claro, sugiero, yo, bueno, no consumirlos, sacarlos de la dieta, ¿sí? Erradicarlos al menos por un tiempo o disminuir al máximo su consumo. claro, Porque si yo estoy transitando cualquier tipo de manifestación física, ya el cuerpo va a necesitar, o sea, alcalinizar el cuerpo siempre va a ayudar al cuerpo a regenerar y volver a ese equilibrio también. Entonces, todos los alimentos que no tengan esa función, que por el contrario acidifiquen, no son, digamos, los que nos van a ayudar. Y principalmente si estoy transitando enfermedades, como por ejemplo una persona que tenga un cáncer de mama, un cáncer de cualquier tipo en realidad, no beneficia el consumo de lácteos para nada. Entonces, esto es más que nada, como decíamos, si bien hay que ver lo emocional y todo el contexto que me está queriendo contar este síntoma, también hay que entender que podemos ayudar a alivianar al cuerpo cuando también le quitamos, ¿sí? Este tipo de alimentos que no ayudan en estos procesos de sanación, ¿no? Y recuperación de ese equilibrio físico. Así que si hay un tema que estoy transitando enfermedad, evitar consumirlos. Y si no, y si en el caso que no haya ningún tema, si yo no soy intolerante, bueno, consumirlo, pero tratar de eso, que sea algo eventual, ¿sí? Y en lo posible con los niños, guarda, ¿sí? Porque en realidad, como decíamos en un principio, no está tan bueno. no, Así no. que, bueno, vos decís de agregar alguna cosita. No, a mí me encanta. Yo creo que ya súper Un claro. montón. Yo también que haya quedado como en esta charla, haya surgido un tema para profundizar, porque da para profundizar, y espero que sea de utilidad toda la info que brindamos. La info también está, o sea, o que sea de semilla para que quien escuche esto pueda buscar la información está, solamente tenemos que saber a dónde buscarla. Así que, nada, y agradecida. Agradecida yo también. Sí, de compartir. Así, ¡Ay, hermosa! Hola, Pati. ¿Por dónde andarás? Un hermoso ser que conocí ahí viajando, siendo ah, acá. hermoso. Qué lindo. Bueno, Bella, entonces tenemos ya tema para el próximo encuentro. Ahí. Me encantó, me encantó.
Así que vamos a traer por ahí. Después veremos ahí cuándo. Pero Ya, un placer. Gracias, gracias, gracias por gracias a vos compartir. estos espacios, disfruto mucho, así que nada, Ahí, a seguir dejando semillita, expandiendo luz y conciencia. Y bueno, después cada uno elige, ¿no? Y ve. Lo obvio, importante es que esté ahí la es información. exacto, Bella. Que tengas hermoso día. Y gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y bueno, que lo vean en diferido. Gracias, gracias, gracias.